Bien, chicos. A ver, semana 5. Juventud Divino Tesoro. Vamos a hablar acerca de la juventud de los jóvenes, ¿no? Es decir, de ustedes. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Rápidamente vamos a hablar de quiénes son los jóvenes, ¿ok? Aspectos que impactan en los jóvenes. Algunos ejemplos de qué. Vamos a verlo en su momento, tranquilos, no coman ansias. Y después vamos a hablar acerca de la actividad que tienen que realizar, ¿ok? Bien. ¿Quiénes son los jóvenes? ¿Quiénes son los jóvenes? Bien, nos dice las Naciones Unidas, sin perjuicio de cualquier otra definición hecha por los Estados miembros. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que cada nación, cada estado puede tener una definición mucho más específica acerca de este tema. Sin embargo, pues las Naciones Unidas lo permite así. Pero para ella y para llevar un mejor control en cuanto a estudios, en cuanto a cifras, ellos prefieren hacer uso de la edad como un ratio de medición, ¿ok? Porque en sí nosotros podríamos decir que jóvenes son las personas que tienen de repente definido alguna característica biológica, de repente jóvenes, de repente en los varones, aquellos que les brota ya la barba, aquellos de repente que ya cambiaron de voz, podría ser aquellos ya que han alcanzado una estatura promedio, ¿no? O de repente si vamos quizás al desarrollo, no sé, a nivel psicológico, de madurez, también. Entonces, eso, si bien es cierto, nos puede servir dentro del análisis, hace un poquito difícil el poder establecer quién realmente es joven y quién no. Entonces, para llevar un mejor control dentro de los estudios, dentro de las estadísticas, las Naciones Unidas dice, no nos hagamos problemas, vamos a apuntar a algo que es infalible, a la edad. Y así lo define que son todas las personas aquellas que se encuentran dentro de los parámetros o dentro del rango de edades de 15 años a 24 años. ¿Qué supone este rango de edad, este rango etario? Supone que la persona que ya está entre los 15 y 24 está pasando por una transición, por un proceso de emancipación. Emancipación, ¿qué cosa quiere decir? Independencia, ¿no? Un proceso de independencia, de lograr su propia independencia, pasando o haciendo una transición, ¿no? De estar bajo la supervisión y el cuidado de los padres a aprender a tomar sus propias decisiones, es decir, a tener autonomía sobre sus acciones, sobre sus ideas, sobre sus pensamientos. ¿Ok? Entonces, vemos que en sí es un proceso que involucra una transición. Durante este proceso va a haber, obviamente, un cambio de roles. ¿Cuál es ese cambio de rol? De pasar de estar bajo el cuidado de alguien a de repente en algún momento, pasados los 24 años, hacerse cargo de alguien, es decir, al formar ya una familia, al hacerse pues de repente de un hijo, pasa a ser responsable por otra persona. Ahora, este rango de edades que nos brinda las Naciones Unidas puede variar, ojo, como por eso les dice, ¿no? Sin perjuicio de cualquier otra definición hecha. Claro que puede variar. Y puede variar, por ejemplo, en el caso de situaciones que no sean del todo comunes, como por ejemplo en el caso de las áreas rurales, ¿no? Estamos diciendo que si durante esta etapa hay una emancipación, hay un pase a la independencia, a la autonomía, ¿no? Eso tranquilamente en un área rural se podría conseguir entre una edad entre los 10 a los 14 años, 14 años en la edad en la que muchas mujeres en las zonas rurales son obligadas a casarse y a dejar esa guía, esa tutela que tienen por parte de los padres y convertirse inclusive en madres de familia, generando ya decisiones autónomas que no solamente van a impactar sobre su propia vida, sino sobre la vida de sus hijos. Y si de repente por ahí nos vamos hacia el otro extremo de la realidad, podríamos hablar acerca de situaciones que se generan dentro de familias de una clase social alta, en donde a veces suele pasar que los hijos comienzan
a generar esta transición a la independencia, no entre los 15 y 24 años, sino muchas veces entre los 24 o 29 años, que obviamente pues se da dentro de una situación en la cual se es muy dependiente de los padres y se está esperando recibir de repente todo, a veces hasta en bandeja de plata. Ojo, sin el ánimo de criticar, pero es lo que se analiza dentro de la situación real. Por eso es que las Naciones Unidas nos dicen, bueno, viendo o dejando de lado todas estas situaciones extremas que se pueden dar, mejor nos abocamos y lo conceptualizamos dentro de este grupo etario, ¿no? De 15 a 24 años. Ahora, ¿qué pasa con esta población durante los años de 1970 al 2045, haciendo una proyección? Nosotros más o menos lo estamos viendo en este grupo, el del triangulito en blanco, en donde lo que se observa pues es que básicamente a nivel de América Latina y el Caribe, este grupo poblacional está decreciendo, ¿no? Como casi todos, fíjense. Pero en función a otros grupos etarios como el de 65 a más años, pues vemos que la cantidad cada vez es mucho menor. Esto a veces obedece a los nuevos cambios generacionales que se están dando hoy por hoy, en donde cada vez más personas ya en edad reproductiva, ¿no? Dentro de la tasa de fecundidad que se puede trabajar dentro de las poblaciones, antepone necesidades de tipo personal, social, profesional, a esa necesidad de desarrollar pues una familia. Entonces no le es tan llamativo, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el impacto que se va a generar de acá a unos años más, en donde el nivel de población joven va a decaer, ¿no? Grandemente. Obviamente esto es considerado pues una caída bastante llamativa que puede de repente llevar en algún momento a los países a atravesar una situación tipo la de Canadá, por ejemplo. Sin embargo, de lo que se trata tampoco no es de generar políticas poblacionales que traten de menguar esta tasa, sino de pensar bien cuáles son las estrategias que se pueden generar para que tampoco, por otro lado, se produzca una superpoblación, ¿no? Una sobrepoblación que puede perjudicarnos por todo lo contrario. Entonces, sí, es que estamos viendo esta es la situación que se presenta. Veamos también qué situación actual es la que impacta en los jóvenes, que hace que de repente piensen o se piense en no, no priorizar el tema de quizás un desarrollo familiar, ¿no? Y de repente voltear y ver las posibilidades a nivel profesional que se pueden generar. ¿Cuáles son esas políticas universales que han impactado en la juventud y que hoy por hoy nosotros somos testigos de los grandes cambios que se están generando a esta razón? Por ejemplo, una de las políticas es la educación. ¿Qué pasa con la educación? A lo largo de los 1900, vamos a centrarnos más específicamente entre 1940 y 1960, la política de educación era muy beneficiosa en cuanto al libre acceso a la educación y obviamente también al disfrute y goce del tiempo libre. Pero lamentablemente no estaba enfocada de una manera transversal a toda la población, siendo los principales, en este caso, beneficiarios de dichas políticas, quien aquellos que estaban o que vivían dentro de hogares de un ingreso medio a alto, ¿no? Entonces, los de ingresos bajos, ¿no? Las familias pobres, no tenían muchas veces acceso a este tipo de beneficios que se generaban. Ya por los años, por los años 80, 1980, ya, ¿qué es lo que sucede? Surge una mayor preocupación por la clase baja, ¿no? Por la clase más pobre, porque no tenía acceso a educación, pero también era necesario la mano de obra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y ahí comienzan a generarse políticas en cuestión de generación de empleo.
que tenían que ir sí o sí amarradas y de la mano de capacitaciones que se deberían dar para esta clase que no había tenido pues acceso a una educación, ¿no?, mucho mejor, más completa. Entonces, fíjense, hasta ahí tenemos dos grandes temas que van a impactar dentro de la población joven, ¿no? El tema de la educación tan necesario para poder seguir desarrollando y alcanzar un nivel de vida adecuado, y así también amarrado al tema del empleo, puesto que si no tenemos acceso a una buena educación, las posibilidades de conseguir cada vez un empleo mejor se nos restringen, ¿no? Entonces, ahí la juventud se siente impactada por esos temas que son tan necesarios. Y a veces también no me van a decir ustedes que no. A mí me ha pasado cuando buscaba empleo, ¿no? ¿Qué me decían? ¿No? Experiencia. Pero la experiencia no la conseguía si es que no tenía primero la educación completa. Pero también para completar la educación a veces te dicen, ¿no?, ¿dónde están tus horas de trabajo? Entonces, a veces uno dentro del mismo qué hacer se pone a pensar, si recién estoy comenzando y me piden experiencia, ¿no? Quiero trabajar, quiero tener esa experiencia, pero me piden terminar la educación, entonces ¿de qué estamos hablando? Otro tema importantísimo también es la salud. A ver, por acá me están comentando. A ver, a ver. Escuché algo. Ah, ok, Estefano. Sí, ¿no? Exacto. 25 años y te piden 30 años de experiencia. Sí, a veces, la verdad, ¿no? Los criterios de selección que ponen las empresas son algo jalado de los pelos, ¿no? No te explicas cómo es posible que se hayan generado esos criterios, se haya establecido un perfil para la selección de puestos que no esté acorde pues a la realidad del país, porque dicho sea de paso, ¿no?, un perfil de puestos no solamente está eh, no solamente debe estar enfocado en lo que la empresa necesita, sino también en función a lo que el entorno nos marca, ¿no? Eso es importantísimo. Muy bien, Estefan, excelente. En el tema de salud, por ejemplo, ¿qué políticas han impactado a la juventud? ¿Mm? Por ejemplo, el libre acceso a, a temas, por ejemplo, de salud reproductiva, ¿no? De repente eso no lo vemos ya tan, pero tan fuerte en nuestros días, ya no es un tabú, ¿no? Todavía a algunas personas les cuesta hablar al respecto, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? Porque hay que buscar el punto preciso, ¿no? Y caminar por esa línea delgada entre lo que pueda representar, pues, un derecho a la información y por otro lado, pues, una tendencia al libertinaje y a de repente a tomar el punto con otro tipo de matiz, ¿no? Pero lo cierto es que en el tema de información sexual para los jóvenes, todavía sigue en algunos puntos siendo algo restringido, sobre todo por el tema generacional. Pero si vamos de repente, pues, a espacios abiertos de común diálogo en donde un profesional acorde al tema, de repente médico, psicólogo, demás, pueda brindarnos la guía necesaria, entonces es un espacio adecuado para poder obtener toda la información necesaria y así poder cuidar de nuestra salud, ¿no? Evitar el tema, por ejemplo, de embarazos no deseados, evitar el tema de enfermedades de transmisión sexual también. Otro tema importante, tan importante, y a veces de repente hasta un poquito más que este primer tema tratado, es el tema de la salud mental. Lo que ha saltado a la palestra a razón de la pandemia que hemos vivido, ¿no? Y nos ha afectado a todos, ¿no? El encierro, ¿no? El pasar tiempo en familia, a veces, ¿no? Y en los inicios viéndose todos como extraños absolutos, sin saber qué se hacía. Y yo ahí de repente alzo la mano y me pongo de ejemplo. Yo desde que tengo uso de razón he trabajado y me ha gustado trabajar, salir, viajar,
conocer, estar en el trabajo prácticamente todo el día. Y no sé, creo que a ustedes les conté a modo de broma, cuando yo tuve mis hijos, mi hijito, el bebito, pues yo oculté el embarazo. Yo les cuento, yo oculté mi embarazo eh, de mi bebé, del segundo bebé. ¿Por qué? Porque como trabajaba en un sector privado, dictando clases, yo sabía que si sabían que a la mitad del ciclo me tocaba dar a luz, me iban a contratar ese ciclo. Y yo tenía una bebé que tenía, porque mis hijos se llevan por meses, 8 meses más o menos, creo, un poquito más. Por meses. Yo sabía que no me iban a contratar, entonces, y mi hija, y la leche y los pañales y todo, entonces dije, no, no voy a aguantar. Le comenté a mi jefa, ya, 2 semanas antes de el día que me iban a hacer la cesárea, porque iba a ser por cesárea. Le comenté a mi jefa y le dije, ¿sabes qué? Estoy embarazada, discúlpame. Ya, mi jefa casi se muere. Y me dijo, ¿qué? Sí. Pero ahora tienes tantos cursos, ahora ¿quién lo ve? No, mira, yo ya he ajustado todo perfectamente, tengo mi plan hecho, así como les mostré a ustedes, tengo mi plan hecho. Voy a hacer esto, voy a faltar una semana y a la semana siguiente estoy acá dictando clases. Y así lo hice. Y obviamente mi hijo creció con su papá y a su papá le decía mamá y a mí me decía papá. Y pasar de ese plano a una situación de pandemia en la cual yo tenía que estar en la casa, ¿no? Yo no sabía dónde estaban ni las cucharas, chicos, imagínense. Eso sumado al trabajo ya de por sí y a la extensión del horario de trabajo, porque ahora estás en tu casa, ¿ah? Así es que estás haciendo teletrabajo, no tienes horario de entrada, no tienes horario de salida. Yo literalmente pasaba ya estar desde las 6 de la mañana conectada, comenzaba mi clase a las 7:30 de la mañana, no paraba hasta las 2 de la tarde porque estaba de corrido. De 2 a 2:30 tenía un break, agarraba, volteaba mi silla, almorzaba, volteaba mi silla y entraba a las 2:30 de nuevo a dictar clases. ¿Se imaginan? Más lo de la casa, más, ¿no? Los hijos que te ven ahí te dicen, ah, llegó tu momento, ahora sí me pagas todas las que me debes. No, exigencia. En los jóvenes, también. Jóvenes que pasan de una vida de repente social muy activa a estar o a tener que estar metidos en casa. ¿No? A no saber cómo expresar sus necesidades, a tener que estar de repente en un ambiente en donde hay personas que a nivel generacional pues difieren mucho de uno y que no entienden, no comprenden nuestras necesidades, lo que nosotros sentimos, cómo lo pensamos, cómo vemos las cosas. Pero definitivamente el impacto ha sido muy fuerte en los niños. También están encerrados, sin poder todavía racionalizar por qué tengo que estar encerrado, aunque al final los niños creo que fueron los que entendieron mejor que los adultos, ¿no? Entonces, imagínense todo ese tipo de situaciones a nivel salud, impacta dentro de la juventud definitivamente, en algunos casos generando o viéndose cuadros tan profundos de depresión, de ansiedad, que podrían todavía desencadenar problemas sociales mayores, como por ejemplo, pues una creciente ola de suicidios, ¿no? Que podemos tocarlos dentro de los otros temas o políticas universales, el tema de la violencia, el no saber cómo expresarnos, no saber cómo hacer valer lo que nosotros sentimos o decimos, también es algo que está presente dentro de nuestra sociedad. La intolerancia. ¿Y cómo lo vemos? Fácil, prendan el televisor y vean, ¿no? Y vean, por ejemplo, en un encuentro deportivo, por ejemplo, en donde el marco es el deporte, que te da salud, que da vida, todo además, cómo al final termina en ocasionar destrozos a propiedad privada. ¿No? Esa necesidad de desfogar tantas cosas que uno siente. Son parte de las políticas que van a impactar dentro de la juventud. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que nosotros y los jóvenes, para que nosotros los jóvenes podamos dar nuestra opinión? ¿Cómo podemos hacer que estos jóvenes no se queden callados, sino que transmitan aquello que piensan? Bueno, entonces tenemos que generar, ¿no?, acciones que fomenten esa participación de los jóvenes dentro de la vida pública. ¿Por qué? Porque los jóvenes son motor de cambio y lo pueden hacer.
Ustedes lo pueden hacer. ¿Qué podemos hacer? Entender la necesidad de los jóvenes de ser escuchados. Todos necesitamos ser escuchados, ¿no? Y ser escuchados significa que están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Ser escuchado significa que de repente puede ser que no compartan mi punto de vista, pero lo respetan, ¿no? Ser escuchados no significa ser juzgados. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un punto de vista diferente. Y hay que entenderlo. Es así como decimos, ¿no? Tienes razón, pero tienes razón dentro de tu punto de vista. Es tu razón. Y tu razón no necesariamente va a coincidir con mi punto de vista, con la razón que yo utilizo para poder dilucidar sobre un tema en particular. Pero ojo, podemos tolerarlo. Podemos llegar a un punto intermedio de equilibrio. Entonces es importante nosotros entender las necesidades de estos jóvenes de ser escuchados. Entre ustedes mismos, que son jóvenes, practicar eso, ¿no? Escuchar realmente al compañero, escuchar realmente lo que quiere decir. Y a veces esta escucha, ¿ya?, se refuerza dentro de una situación de una comunicación activa. ¿Qué es una comunicación activa? Fácil. Todo lo contrario, una comunicación pasiva. ¿Qué es una comunicación pasiva? Una comunicación pasiva es un emisor hablando, y un receptor solamente oyendo, porque no sé si está escuchando ni siquiera. Oyendo. Una comunicación activa es donde hay retroalimentación mutua, en donde ambas partes van fortaleciendo sus puntos de vista de la información que el otro le transmite, dentro de un ambiente de completa tolerancia, respetando las ideas de los demás. Esto ayuda bastante, chicos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver más allá de lo evidente, como yo digo, ¿no? Tipo con la espada del augurio vamos a ver mucho más allá de lo que la persona dice, porque sus acciones también nos refuerzan ciertos mensajes o los contradicen. Entonces, tenemos realmente que aprender a comunicarnos de manera activa, a escuchar, ¿no? Y por último, educar en democracia, sabiendo que todos tenemos los mismos derechos. Así como dice la Constitución, ¿no? Sin ninguna distinción de género, raza, credo, posición económica, ni demás, nada. Todos tenemos los mismos derechos y por lo tanto, pues, tenemos la posibilidad de aprender a convivir en democracia, en armonía. ¿Ok? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que tratar de desarrollar estos temas para poder de verdad consolidar la participación cada vez más grande de los jóvenes dentro de la vida pública. ¿Y hay jóvenes que sí participan activamente? Claro que sí. Yo los voy a invitar a recordar, y ojo, puede ser que algunos estén de acuerdo o no con todo lo que se vierta en el video que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Yo los voy a invitar a recordar a través de este video una de las últimas situaciones que se vivió hace un par de años nada más, ¿ya? Que trajo mucho en qué pensar, que trajo dolor también a algunas familias, pero que a su vez, ¿saben qué?, nos llena de orgullo en el tema de que a veces pensamos, a veces se piensa erróneamente, que la juventud solamente se preocupa por divertirse, y no es cierto. No es cierto. No hay nada más alejado de la realidad que esa afirmación, ¿no? Entonces, eso es lo que les voy a invitar a ver. Es un videíto de unos cortos 6 minutos, pero que nos va a servir de marco necesario para poder conversar con respecto al rol que tienen los jóvenes hoy por hoy en el destino de un país. ¿Ok? Bien, si tienen un problema con el audio, me avisan, por favor. Yaui Romero, sí. José Luna, sí. Merino López Omar, sí. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. Yo, Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos. Antero Flores Dado, juráis desempeñar
leal y fielmente el encargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío? Sí, juro. Lo asumimos así, creo que hay que corregirlo, porque lo que ha faltado es, digamos, poder explicar que en realidad los hechos que estamos viviendo no son responsabilidad de esta transición democrática que estamos viviendo. ¿Se ha planteado la posibilidad de renunciar, de dar un paso al costado ante este rechazo ciudadano? No, nada, porque tienes también millones de peruanos que lo respaldan. Lamentablemente en su casa que no han salido a la calle. ¡Así nos quieren! ¡Mira, míranos, míranos! Un herido grave después de las bombas en Abancay Concierola. Tiene múltiples heridas en el tercio superior del tórax, cara y cuello, aparentemente perdigones, aparentemente. Lamentablemente llegó cadáver, no pudimos hacer nada por él. No lamenta profundamente los luctuosos hechos ocurridos esta noche durante las manifestaciones desarrolladas en el centro de Lima. Te presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. Cuando dije que el uso de perdigones está restringido y que se habían utilizado en forma mínima. Me estaba refiriendo a los perdigones que se utilizaban anteriormente a las villas, que penetran en el cuerpo y que son de carácter letal. Eso está prohibido. Las armas que usa la policía ahora son todas de carácter no letal.
Bien, chicos, entonces, miren, vemos este video y obviamente hay muchos comentarios que pueden surgir, pero antes de pasar esos comentarios y ya para cerrar el tema, si bien es cierto, esa es una de las maneras que nosotros tenemos de hacer escuchar nuestra voz y de luchar, ¿no? También lo podemos hacer por otras situaciones que de repente aquejan el día a día, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de Karen Watson de Chile, la lucha por la decisión de la mujer sobre su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, bueno, ella es una activista que lucha por los derechos de la mujer para poder decidir sobre llevar una criatura en su vientre o no. Y bueno, pues en el caso de Chile ya sabemos que a partir del 2017 se aprobó una legislación en donde le daba la potestad a la mujer para poder decidir en algunos casos, ¿no? En el caso de que el feto fuera inviable, en el caso de que de repente la vida de la madre corriera peligro, o también en el caso de que el embarazo hubiese sido producto pues de una violación, ¿no? Christoph Albers, en el caso de Alemania, un activista también que lucha por generar conciencia dentro de los jóvenes acerca de sus derechos, que deben protegerlos, por ejemplo, el derecho a poder expresar libremente sus ideas, ¿no? Ya sean a nivel político, a nivel social, y que esto, él está seguro de que podría ayudar a que las nuevas generaciones, las generaciones venideras, todavía vean garantizado pues un futuro dentro de sus países y del mundo en general. Y Lelo Gonolo de Sudáfrica, pues ella lucha justamente por un tema que acabamos de ver, el tema de la salud reproductiva dentro de los jóvenes, así también como el acceso a la salud mental, y que no solamente esta sea dada, brindada pues para una parte de la población que tiene un mayor acceso a los servicios médicos, ¿no? Todo por igualdad. Entonces, fíjense, nosotros desde el campo en donde estemos, que de repente concite más nuestra atención, podemos ser motores de cambio y de esa forma ayudar a que mejoremos, ¿no? Como humanidad, de verdad, porque ya parece que nos estamos deshumanizando más bien. A ver, comentemos, chicos, comentemos. Sí. Ay, Lucy, a ver, estoy leyendo. Sí, una situación muy triste, ¿no? A mí también me desconsuela el hecho de ver todo este tema. Pues como volver a vivirlo, como volver a pasarlo nuevamente. Entonces, coméntenme, a razón, de repente quieren comentar el video, puede ser. De repente, lo que podemos hacer es preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el rol realmente que desempeña la juventud, ¿no? Yo digo nosotros los jóvenes, pero en este caso ustedes los jóvenes. Yo ya no estoy dentro del grupo etario, me he pasado por un par de añitos nada más. ¿Cuál es el rol que desempeñan ustedes como jóvenes dentro del quehacer de su país? ¿Qué es lo que consideran ustedes? A ver, coméntenme, por favor. A ver, vamos, no se peleen por participar, ¿ah? Hay tiempo para todos. Estefano por acá se iba adelantando y me iba haciendo eco, también me decía, ¿no? Ser motores de cambio, claro. ¿Consideran que dentro de este tipo de situación el rol de los jóvenes fue decisorio? ¿Qué creen? A ver, Estefano, vamos, a ver.
Sí, buenas tardes, profesora. Yo considero que en lo personal, en esa marcha sí se notó lo que puede hacer la juventud, la verdad. Eh, no solamente movilizaron a todas las personas, porque más que todo eran jóvenes en la marcha, sino que también por internet, lo que algunos medios no daban a conocer, los jóvenes hicieron un ciberactivismo por internet. En lo personal, se encargaban de difundir información. También se crearon puntos de apoyo en donde los heridos iban. Tengo una amiga que Ujú. fue parte del escuadrón de desactivar bombas, de desactivar las lacrimógenas, si no me equivoco. Ella fue Ujú. parte de ese escuadrón de chicas que también salió en algunos reportajes y por internet se difundió ese mini escuadrón. Eh, y bueno, por todo ello, sí creo que el rol del joven ya se está notando. Antes era más que todo, o sea, el pensamiento de los adultos era, yo tengo más años que tú, por ello yo soy más que tú. En cambio, eso ya está cambiando. Se ve que nosotros estamos haciendo el cambio, estamos mostrándoles lo que puede hacer la juventud. Y bueno, mi abuelo en sí, cuando hubo todo esto de las marchas, él mismo me dijo a mí, ahora veo cómo los jóvenes están tomando las riendas del país para así llegar a mejorarlo, no lo que supuestamente antes tenían que hacer los adultos y cómo lo dejaron, ¿cierto? Esa sería mi apreciación, profesor. Muy bien, Estefano, excelente. Tú has dicho algo que me ha hecho recordar también bastante lo que escuchaba en mi casa cuando se daban bueno, estos eventos, ¿no? Y que me decían, qué orgullo que sean jóvenes los que están ahí luchando contra esta repartija que se hace del poder, ¿no? Cómo agarran y cómo baratean de repente el Perú y todo lo que tiene de bueno el Perú y lo dan, no solamente y lo ceden a intereses particulares, pero no, los jóvenes se dan cuenta, porque los jóvenes no solamente están pensando así como lo dije hace un momento en divertirse, no, los jóvenes también quieren algo mejor para ellos, porque también se está jugando su futuro y el futuro de las generaciones venideras. Muy bien, excelente, Estefano. A ver, Maribel, coméntanos, por favor. Sí, buenas tardes, profesora. También comparto la opinión de mi compañero porque si bien a veces se piensa que, como mencionó, los jóvenes no le toman tanta importancia a lo que pasa actualmente en el país o prefieren pensar en otras cosas, esa vez se demostró que sí somos conscientes. Considero que también todos mis compañeros también son conscientes por cómo comentan y por cómo nos comportamos en la sección, por ejemplo. Y me acordé también que en ese momento los jóvenes representaron a los que no pudieron estar. Por ejemplo, recuerdo que también se publicó que un adulto mayor desde su balcón había puesto como un cartel que decía: yo en estos momentos no puedo ir, pero sé que los jóvenes me están representando más o menos, ya que él, por ser adulto mayor, no podía arriesgarse tanto por la pandemia como por su salud, porque no iba a poder resistir la magnitud en la que, por así decirlo, respondía la policía. Y ahí se demostró también pues que los adultos estaban dando cuenta que los jóvenes sí piensan sí saben y se preocupan por la situación del futuro del país. Exacto, muy bien, María. Es que a veces los jóvenes, digámoslo así, yo tengo una hermana que está dentro de ese grupo, a veces aparenta que quizás cierta, no digo desdén, pero despreocupación. Sin embargo, sí están, ¿no? Están al día. ¿Por qué? Porque, bueno, están ahí en las redes sociales, comentan, se informan, leen y obviamente tienen un punto de vista ahí muy claro, muy lógico, bien sustentado sobre las distintas situaciones que se generan en el día a día dentro del país y a nivel mundial. Ahora, de repente, lo que falta ahí es justamente
este factor de generar una comunicación cada vez más activa, ¿no? Falta esa cuota de repente de generar la motivación para que pueda reaccionar, pero hemos visto que ante la situación son capaces de generar una participación realmente activa y no solamente hablando, sino actuando realmente dentro de la cancha, ¿no? Y eso es lo importante. Muy bien, acá por acá sus compañeros están poniéndome también unos mensajes, dice, creo que desde chiquitos nos han dicho que cambiar la situación del país en el futuro dependía de nosotros. Creo que todo ese discurso de años ha hecho que desarrollemos conciencia y compromiso con la realidad nacional. Claro que sí, Lucy, ¿no? Nos dicen que en marketing, ¿no? Un consumidor que está expuesto a una publicidad por lo menos 7 veces genera recordación y se va a la caja negra del consumidor y esta recordación en su momento crucial genera una acción. Y ahí está, comprobado entonces, Lucy. Y definitivamente, pues ustedes son el motor de cambio. Si nadie lo hace, lo tenemos que hacer nosotros. Dice, exacto, dice Leticia, muy bien, dedito arriba, concuerdo contigo, muy bien. Y Sergio, yo opino que somos los responsables de acabar con los paradigmas e innovar en casi todo aspecto de nuestra actualidad. Claro, definitivamente algunos vamos a de repente participar o inclinarnos más por un camino, por un problema en particular, porque a veces también el tratar de abarcar todo no lo vamos a poder hacer. Pero si nos centramos en algo de lo que podemos, en lo que podemos saber que vamos a ayudar realmente, es nuestro primer granito de arena y nuestra contribución. Adelante, Leticia, por favor. Sí, mis buenas tardes. Y sí, cuando he observado el video me trajo muchos recuerdos de la mente y más me puso súper sentimental por el hecho en que creo que todos, ¿no? Nos hemos puesto de esa manera al recordar todo lo que vivimos durante esa etapa. Tal vez algunos no pudimos asistir presencialmente, pero tratamos de apoyar también, en este caso mediante las redes sociales. Y considero yo que los jóvenes tenemos un rol súper importante, ¿no? Porque siempre nos dicen son el futuro y como mencionó Lucy también, desde muy pequeños nos han dicho son el futuro, pero creo que actualmente nosotros somos el presente, ¿no? Y depende de nosotros el cambio. Y debemos de empezar por uno mismo. Por ejemplo, yo desde muy temprana edad siempre me ha interesado este tipo de ver noticias, conocer sobre la realidad nacional, realidad mundial, y es por eso que también me gusta ver documentales y todo ello, y todo esto ayuda a que yo mejore en la empatía, en la solidaridad, en todo esto, y cuando nosotros vamos mejorando, creo que la sociedad también lo hace. Incluso yo ahora recuerdo las palabras de un psicólogo que bueno, que en paz descanse, justamente el día de ayer acaba de fallecer, es de que nosotros somos el presente de la sociedad, ¿no? Y por ende, disculpen, somos el cambio que vamos a generar. Y eso fue lo que siempre en mi colegio por lo menos nos impulsó a ser súper solidarios y cada vez que había algún problema allá en Piura, nosotros siempre tratábamos de apoyar con el impulso de este profesor, psicólogo, y agradezco demasiado todas esas enseñanzas que él nos brindó, porque creo que todos mis compañeros lo tenemos súper presente ahora y tratamos de ser ese cambio que él nos mencionó, porque nosotros somos el presente más no el futuro. Muy bien, Leticia, excelente. Espero de verdad que te mejores. Creo que estás peor que yo, hija. No, sí, ya me estoy recuperando ya, sino que estos temas ahorita me pone súper sensible. Más sensible, exacto. A mí lo mismo me pasó. Yo derramé un par de lagrimitas cuando vi la primera y dije, si a mí me hace llorar, no, espero que a ellos no. Pero de todas maneras les voy a poner el video.
Pero tienes mucha razón y hay algo importante que rescato de todo lo que dijiste, ¿no? El hecho de comenzar con nosotros mismos, de comenzar a mejorar. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar cambiando nosotros y siendo de repente más empáticos, ¿no? Entendiendo a las demás personas, no siendo tan veloces al momento de juzgar las distintas situaciones que se puedan generar o las acciones de las otras personas. Entendiendo, tratando de comprender. Eso es muy importante y me quedo con ese mensaje tuyo, Leticia. Muchas gracias por tu participación, de verdad. Y vamos a complementar la participación de Leticia con, a ver, aquello que nos dice Luisa. Dice, así es, dice, por muchos años los jóvenes han visto que las generaciones anteriores no hicieron y ahora que tienen toda la fuerza necesaria lo ponen en práctica. Claro. Exacto, y ustedes tienen un arma más, ¿no? De la mano, el conocimiento de, por ejemplo, las tecnologías que se generan, y lo bueno del caso es que las están utilizando para mejorar, para el bien de la sociedad en común. Eso es lo interesante. Frida, a ver, entonces, lo que me impactó también de aquella situación fue como quizás los jóvenes que no podían salir a las calles difundían toda la información, claro, el apoyo que generaban, que la prensa no difundía. Sí, es algo que Estefano también nos mencionó, ¿no? Y que es algo que también me hicieron una observación en el curso anterior y me dijeron, profesora, ese video que está poniendo es del comercio y el comercio no quiso publicar nada. Obviamente, lo entiendo perfectamente. Y es cierto, ¿por qué? Porque lamentablemente volvemos a caer en el mismo tema. Hay una protección de lo que son intereses particulares. Eso es de repente lo malo de lo que es la política, ¿no? Que lamentablemente para llegar muchos se hacen pues de benefactores, de ayuda, ¿para qué? Para que de esa forma pues sean mucho más visibles y demás. Lamentablemente con eso también están poniendo o están vendiendo en cierta parte lo que vendría a ser su ética, ¿no? La transparencia y objetividad con la que puedan llevar a cabo las acciones posteriores. Que no debería ser el caso, no debería ser el caso. Entonces, acá nos dicen, ¿no? A ver, uy, me bajé un montón. Toda la información que la prensa, no, a las noticias llegaron hasta noticieros fuera como CNN y personalmente ver cómo todos nos uníamos para ayudar, al menos con nuestro granito de arena, era bastante esperanzador. Es bonito porque creo que el sentimiento se volvió uno solo. El país sentía todo igual, o sea, todos por igual. No era tu hijo el que habías, no era el hijo del vecino, del señor tal que había salido, no. Era nuestro hermano, era un peruano más y nos dolía a todos, así como le dolía de repente a su mamá, a sus hermanos, a su familia. Eso fue muy bonito. No, obviamente que salían heridos, pero el experimentar ese sentimiento al unísono, ¿no? Dina, también se demostró que la generación de cristal, términos que se tildaban de forma negativa, tiene la capacidad de generar grandes cambios, como pasó con esta marcha que se expandió por todo el Perú y que de alguna manera repercutió de manera positiva en el ámbito político. Bueno, yo la verdad no considero, dadas los conceptos brindados, que ustedes sean la generación de cristal. Yo creo que es la que viene, la que le sigue a ustedes, a la que le llaman así. Pero lo cierto es que sí se demostró que definitivamente los jóvenes podían hacer la diferencia. En eso sí, concuerdo plenamente contigo, Dina. Muy bien. Y Lucy, sí, nos metimos de lleno a informarnos de lo que dicta la Constitución, de difundir lo que estaba pasando y de ayudar así de algún modo. Dolía que nuestro país esté pasando por eso, así como es con lo que pasó con Repsol. Exactamente, ¿no? Que todavía falta más acción ahí. Sí, pero que esa primera acción tan trascendental, en este caso de Repsol, tiene que venir por parte del gobierno y de los involucrados en primera instancia. Porque voluntad hay por parte nuestra, lo que nos falta pues es el avance tecnológico, las estrategias y demás. Pero si de por sí están ahí, yo creo que todos nos volcaríamos a poder ayudar al respecto, ¿no? Muy bien, chicos, excelente participación. Me encanta que estén conscientes de la diferencia que puede hacer una acción suya, ¿no? Y lo poderoso que se puede volver su palabra. Solamente lo único que necesitan es saber que tienen voz, ¿no? Que tienen una voz y que debe ser escuchada. Eso es lo importante. Bien, chicos, entonces, miren, terminamos con este tema.
Vamos a tener unos 10 minutitos de break para descansar la gargantita y volvemos con el siguiente tema. ¿Ok? Bien, entonces son 2:30 a las 2:40 p.m. Retornamos. A ustedes, chicos. Avanzamos un momentito.